Bien, chicas, entonces vamos a empezar con esta segunda parte de la clase, ¿sí, chicas y chicos? Vamos a empezar con esta segunda parte de la clase. En la primera parte habíamos comentado de que principalmente habíamos empezado hablando acerca de la arteria renal. La arteria renal, como vemos en la imagen, cuando ingresa dentro del riñón, esta arteria renal se empieza a ramificar, se ramifica. De tal manera que cuando llega a la corteza renal, claramente se van a convertir en arteriolas. Yo tengo la arteriola aferente, ¿sí? Arteriola aferente. Luego tenemos lo que es el glomérulo, ¿sí? Vamos a tener el glomérulo, arteriola aferente, glomérulo y arteriola eferente. Claramente, este glomérulo formado por capilares fenestrados, ¿sí? Van a estar recubiertos básicamente por, digamos, van a estar recubiertos por la cápsula de Bowman. Ahora, como hemos hablado, la cápsula de Bowman, ¿sí? La cápsula de Bowman tiene una, digamos, una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral de la cápsula de Bowman, hoja visceral, es la más pegada al glomérulo, ¿sí? Eso es la hoja visceral. ¿Se entiende? Hoja visceral de la cápsula de Bowman, hoja visceral de la cápsula de Bowman, está más pegada al glomérulo, mientras que la hoja parietal está más separada. Es como que yo tuviese así, fíjense, yo tengo arteria, o perdón, arteriola aferente, ¿sí? Tengo lo que es el glomérulo, que es básicamente el ovillo capilar, y luego tenemos la arteriola eferente, ¿sí? Tenemos arteriola aferente que llega y arteriola eferente que sale. Y tenemos acá el glomérulo, el ovillo capilar. Luego, claramente, vamos a tener lo que es la cápsula de Bowman. Acá lo vamos a dibujar. Cápsula de Bowman, ¿sí? Hoja visceral. Y tenemos la cápsula de Bowman, hoja parietal, más separada. Ahí lo tenemos. Bueno, acá me salió un poco más muy separada. Vamos a hacerlo así. Tenemos entonces, fíjense, cápsula de Bowman, hoja visceral, y luego tenemos la hoja parietal un poco más separada. Ahora, cuando a partir del glomérulo, chicas y chicos, a partir del glomérulo se filtra el plasma de la sangre para convertirlo en orina, la orina se va a depositar, se deposita en el espacio urinario, en este espacio urinario. O sea, si yo agrando el dibujo, ¿sí? Si yo agrando el dibujo, digamos, para relacionarlo, el espacio urinario, ¿sí? Sería este espacio que lo tengo acá, entre la hoja visceral y la hoja parietal. Allí tenemos el espacio urinario. Espacio urinario. Claramente luego la orina va a salir por el túbulo contorneado proximal, ¿sí? La orina va a salir por el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Sale por el túbulo contorneado proximal, luego la orina va por el asa de Henle, y luego por el túbulo contorneado distal, ¿sí? Primero tenemos túbulo contorneado proximal, luego tenemos el túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, ¿sí? Asa de Henle y túbulo contorneado distal. Ahora, un detalle importante, chicas y chicos, fíjense lo siguiente, yo tengo el sistema de túbulos renales.
formado por básicamente túbulo, ¿sí? Túbulo contorneado proximal. Tenemos el asa de Henle y tenemos el túbulo contorneado distal. Eso sería el sistema de túbulos renales, chicas y chicos. Sistema de túbulos renales. Túbulo contorneado proximal, ¿sí? Túbulo contorneado distal, ¿no? Tenemos el asa de Henle. Chicas, un detalle importante. Para la formación de la orina, tenemos que tener primeramente la filtración. Filtración. Ahora, ¿qué sucede, chicas? Chicos, cuando la pregunta es, ¿dónde ocurre la filtración? ¿Dónde va a ocurrir la filtración? O sea, del plasma de la sangre para convertirlo en orina, eso ocurre acá, chicas y chicos, en el glomérulo. En el glomérulo, gracias a la presión arterial, ¿sí? Gracias a la presión arterial, gracias a la volemia, que es la cantidad total de sangre, vamos a tener una correcta filtración glomerular. Tenemos que tener correcta filtración glomerular. Correcta filtración glomerular. Profesor, ¿qué es la filtración glomerular? Es que, claro, acá los capilares fenestrados, gracias a los capilares fenestrados, gracias al glomérulo, ¿verdad, chicas y chicos? ¿Sí? Ocurre esa filtración. Ahora, ¿dónde va a parar la orina? Al espacio urinario. Vamos a tener el espacio urinario. Espacio urinario. Y el espacio urinario, como habíamos hablado, se encuentra entre la hoja visceral y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Entre la hoja visceral y la hoja parietal. Ana María. Profe, una consulta. O Sí. sea que si a mí me llegan a preguntar eh, dónde ocurre el filtrado o hábleme de la nefrona, tengo que explicar todo esto lo que usted me está explicando, ¿verdad? Claro, tal cual. Vale. Gracias, Sí, profe. sí, sí. O sea, fíjate de que ahora igual lo vamos vamos a llegar a un punto importante. Por ejemplo, si a vos te preguntan, por ejemplo, Ana María, te dice el docente, bueno, explícame cómo se forma la orina, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender de que a nivel renal, primero, a nivel renal tienes una corteza y una médula, ¿sí, chicas y chicos? ¿Sí, Ana María? Digamos, a nivel renal tenemos una corteza y una médula. Ahora, en la corteza renal ocurre la filtración. Mm, En la corteza renal vamos a tener la filtración. Ahora, ustedes me pueden decir, profe, pero ¿por qué ocurre la filtración en la corteza renal? ¿Por qué ocurriría la filtración en la corteza renal? Lo que pasa que justamente en la corteza renal, ¿sí? Llegan las arteriolas, en este caso arteriola ferente. Va a llegar la arteriola ferente, luego tenemos glomérulo y arteriola eferente. Y fíjate de que este glomérulo lo tenemos siempre en la corteza renal. En la corteza renal siempre va a predominar el glomérulo, recubierto por la cápsula de Bowman. Entonces,
glomérulo más cápsula de Bowman se llama corpúsculo renal. Sí, chicas y chicos, se llama corpúsculo renal. Profesor, ¿qué es el corpúsculo renal? Básicamente está formado por el glomérulo, ¿sí? Más la cápsula de Bowman, ¿sí? Tanto hoja parietal como hoja visceral, ¿sí? Entonces, fíjense en esta otra imagen, por favor. Ven que yo tengo acá, espérenme que esto voy a mover por acá. Bueno, tenemos acá el corpúsculo renal, los túbulos renales. Tenemos lo que es la filtración. Tenemos por acá, a ver un segundito, para que no se vea tan amontonado. Bien. Entonces, fíjense acá. Entonces, nosotros acá, miren, nosotros acá tenemos el glomérulo, más cápsula de Bowman, ¿sí? Vamos a tener acá la cápsula de Bowman. Fíjense de que el glomérulo filtra, ¿sí? Va a filtrar el plasma para convertirlo en orina. Ahora, esa orina que se da por la filtración del glomérulo va a la cápsula de Bowman, al espacio urinario. Luego la orina pasa por el túbulo contorneado proximal, luego por el asa de Henle y luego sale por el túbulo contorneado distal. Tenemos túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Ahora, ¿qué sucede en el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal? ¿Qué va a suceder, chicas y chicos? Porque cuando se filtra el plasma de la sangre para convertirlo en orina, o sea, esa orina pura, no es que sale directamente para eliminarlo. Esa orina, sí, chicas y chicos, esta orina que se forma en el glomérulo, que se filtra, que va al espacio urinario, cuando pasa por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, esa orina en esos conductos, en esos túbulos, vamos a tener una reabsorción y una secreción. O sea, nosotros primero tenemos la filtración. Vamos a tener primero la filtración, que eso ocurre en el glomérulo, ¿sí? En el glomérulo, eso ocurre en, digamos, en lo que se llama el corpúsculo renal, ¿sí? Acá en el corpúsculo renal, digamos, entre el glomérulo, cápsula de Bowman, tenemos la filtración, ¿sí? De la sangre para convertirlo en orina. Ahora, la orina tiene que salir, la orina sale por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Ahora, un detalle importante, chicas. Cuando la orina pasa por este sistema de túbulos, hay electrolitos, por ejemplo, el sodio. Por ejemplo, ¿qué elementos podemos reabsorber? Por ejemplo, sodio. El sodio se reabsorbe, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué vamos a secretar? Por ejemplo, potasio, por ejemplo. ¿Sí? O sea, a nivel renal, vamos a tener, en el riñón, ¿qué podemos tener? Filtración. Filtración para generar la orina. Filtración, chicas y chicos. Filtración. Luego, en el sistema de túbulos, vamos a tener una reabsorción y una secreción. Reabsorción y secreción. Sí, chicas y chicos, reabsorción y secreción. Entonces,
El corpúsculo renal, chicas y chicos, el corpúsculo renal, que es glomérulo más cápsula de Bowman, corpúsculo renal, glomérulo más cápsula de Bowman, más el sistema de túbulos renales, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, ¿verdad? Todo esto forma lo que es la nefrona. Tenemos la nefrona. Entonces, profesor, ¿qué es la nefrona? ¿Qué es la nefrona? La nefrona es la unidad estructural y funcional del sistema urinario. ¿Sí? La nefrona es la unidad estructural y funcional del sistema urinario. ¿Cómo está conformada la nefrona? 1, por el corpúsculo renal y 2, por el sistema de túbulos renales. Que el corpúsculo renal es el glomérulo más la cápsula de Bowman, corpúsculo renal, y el sistema de túbulos renales tenemos túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Ahora, el túbulo contorneado distal, ¿sí? El túbulo contorneado distal desemboca en el túbulo colector. Pero un detalle importante, el túbulo colector no forma parte de la nefrona, ¿sí? El túbulo colector no forma parte de la nefrona. No forma parte de la nefrona, chicas, chicos, ¿sí? La nefrona, chicas y chicos, fíjense que la nefrona entonces no se olviden, está conformado por dos partes, por el corpúsculo renal. ¿Quién forma el corpúsculo renal? Glomérulo más la cápsula de Bowman, corpúsculo renal. Y también el sistema de túbulos, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Fíjense cómo lo veríamos, chicas y chicos, histológicamente. Fíjense cómo en la corteza renal, ¿ven acá estas pelotitas, chicas, chicos? ¿Ven que acá en la corteza renal vemos estas pelotitas? ¿Lo ven? Sí, Sí, se ve. Estas pelotitas que vemos acá son los glomérulos, ¿sí? Estas pelotitas que vemos en la corteza renal, ¿sí? Digamos, son los glomérulos. Van a ser los glomérulos. ¿Sí, chicos? Van a ser los glomérulos. Ahora, si yo lo quiero acercar, fíjense acá. Entonces no se olviden que, Paulina, por favor, sáquelo. ¿sí? Entonces fíjense que la nefrona, ¿sí? Está formado por el corpúsculo renal más el sistema de túbulos renales. Recordar que la nefrona es la unidad estructural y funcional del sistema urinario, del riñón, básicamente. Ahora, fíjense acá lo siguiente, chicas y chicos. Fíjense lo siguiente. Nosotros acá vamos a tener el glomérulo. Acá tenemos glomérulo, ¿sí? Y vamos a tener, luego del glomérulo, ¿sí? Tenemos
la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esto sería la hoja visceral. Está pegadito al glomérulo, hoja visceral, y luego tenemos la hoja parietal. Allí lo tenemos. ¿Estamos? Tenemos hoja visceral, pegadita al glomérulo, eso es la hoja visceral, y luego, más separado, es la hoja parietal. Y este espacio que yo veo acá, es el espacio urinario. ¿Sí? Chicas y chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Perfecto. ¿Vos, Selena, alguna pregunta, alguna duda? No sé si está por allí. Sí. Perfecto, Selena, buenísimo. Buenísimo, sí, chicas. Sí, por allí quizás Brian, Iván, por ahí alguna duda, alguna pregunta. Chicos, siempre un detalle importante que hay que entender, que hay que saber, ¿sí? Es que todo lo que veamos, siempre que veamos glomérulos, veamos glomérulos, estamos hablando de la corteza renal. De la corteza renal, chicas y chicos. Podemos tener algún glomérulo en la médula, ¿sí? Podemos tener uno que otro glomérulo, pero principalmente están en la corteza. Ahora, viendo en la imagen, chicas y chicos, fíjense acá, miren, acá lo voy a agrandar un poquito. Acá lo voy a agrandar un poquito. ¿Qué epitelio? Ahora sí ya nos metemos en la parte histológica. ¿Qué epitelio vemos acá? ¿Sí? Este epitelio. ¿Qué epitelio sería la cápsula de Bowman? ¿Qué dirían ustedes? Plano simple. Es un epitelio plano simple, perfecto. Es un epitelio plano simple. O sea, la hoja visceral, ¿sí? La hoja visceral tiene un epitelio plano simple, ¿sí? Al igual que la hoja parietal. La hoja parietal también tiene un epitelio plano simple. Pero hay un detalle, chicas y chicos, hay un detalle. Las células de la hoja visceral, esto por favor anótenlo, ¿sí? Es muy importante. Las células de la hoja visceral, las células de la hoja visceral de la cápsula de Bowman se llaman podocitos. Entonces, sus células, o sea, de la hoja visceral, se llaman podocitos. ¿Sí? Vamos a tener los podocitos. Entonces, profesor, ¿qué son los podocitos? Son células. Los podocitos son células, chicas, chicos. ¿Sí? Los podocitos son las células, ¿sí? Van a ser las células de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Ahora vamos a hablar seguramente en un ratito esta parte, ¿sí? Fíjense acá lo siguiente. Fíjense acá lo siguiente. Entonces, presenta un epitelio plano simple. No se olviden que el glomérulo, ¿sí? Es un ovillo capilar fenestrado. Detalle importante. Bien. Ahora, entonces, fíjense estos detalles, chicas y chicos. ¿Sí? Chicos, entonces, ustedes de esta manera, el día de mañana, cuando ustedes tengan que rendir el oral, o no sé si están promocionando histología,
cuando a ustedes les toque rendir el examen oral, y no solamente para la ERA, sino para el final, bueno, al final todos van a rendir oral, traten de que ustedes cuando hablen, siempre traten de hablar en cuanto no solamente a la parte histológica, sino también en la parte funcional, en la parte fisiológica. Profesor, no entiendo, ¿a qué se refiere? Lo que pasa, chicas y chicos, es que ustedes tienen que explicar cuál es la función del glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? ¿Se entiende? El glomérulo es un ovillo capilar, capilar fenestrado, ¿sí? El glomérulo me va a generar la filtración del plasma de la sangre para convertirlo en orina. Ahora, luego, posteriormente, va por el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Bueno, esto lo vamos agregando por acá, como para que no... Tenemos acá la nefrona, sí, chicos, chicas, no se olviden. Tenemos el espacio urinario, tenemos la filtración, reabsorción, secreción, y por último teníamos la excreción, no se olviden. O sea, estos son los 4 pasos principales para la formación de la orina: filtración, reabsorción, secreción. Como ejemplo puse sodio, puse potasio, porque también se reabsorbe y se secreta otras moléculas, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener acá? Fíjense lo siguiente, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Entonces, fíjense acá. Teníamos la hoja visceral, ¿sí? Es un epitelio plano simple y esas células se llaman podocitos. Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Acá, hoja visceral, no sé si lo llegan a leer, hoja visceral, epitelio plano simple, y sus células se llaman podocitos. Se van a llamar podocitos. La hoja parietal también presenta un epitelio plano simple, ¿sí? Y tenemos, ¿sí? Lo que es el espacio urinario. El espacio urinario, o también algunos autores lo llaman espacio capsular. Espacio urinario, espacio capsular, espacio de Bowman también, ¿sí? Hoja visceral, hoja parietal, ¿sí? Ahora, lo que yo tenga alrededor, chicas y chicos, lo que yo tenga alrededor del corpúsculo renal, ¿sí? Lo que yo tenga alrededor del corpúsculo renal son el sistema de túbulos renales. Fíjense acá, esto sería el espacio urinario. Esto sería el espacio urinario. Esto sería la hoja, esto sería la hoja parietal, hoja parietal de la cápsula de Bowman. Por acá tenemos la hoja visceral, ¿sí? Estos serían los podocitos, por ejemplo. Esto sería un podocito. Ahí les dibujo. Esto sería un podocito. ¿Lo ven? Esto sería un podocito, ¿sí? Esto es un podocito. Esto es un podocito. Entonces, el podocito forma parte de la hoja, ¿sí? Visceral de la cápsula de Bowman. Forma parte de la hoja, en este caso, ¿sí? Forma parte de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. No se olviden, chicas y chicos. No se olviden, es muy importante. Ahora, lo que es interesante también saber, lo que es interesante, importante saber, de que claramente alrededor del glomérulo, vamos a tener, ¿sí? Alrededor del corpúsculo renal, tenemos, ¿sí? Vamos a tener, digamos, los túbulos contorneados, proximal
y el túbulo contorneado distal. ¿Sí? Túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado proximal y distal, ambos van a tener epitelio cúbico simple. Fíjense acá. Acá la cápsula de Bowman es un epitelio plano simple. La cápsula de Bowman es un epitelio plano simple. En cambio, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y túbulo contorneado distal, esto, por ejemplo, es distal, ¿sí? Este de acá es distal y este es proximal. Esto es proximal, esto es distal. Distal, 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 ¿sí? Ahora, profesor, ¿cómo me doy cuenta de que es un túbulo contorneado proximal y distal? Lo que pasa que el túbulo contorneado proximal tiene microvellosidades. Importante. El túbulo contorneado proximal presenta microvellosidades. Por eso es que la luz del túbulo contorneado proximal se ve una luz más opaca, más sucia, por decir así. El túbulo contorneado proximal, la luz, el conducto es más opaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene microvellosidades, microvellosidades. Y tenemos el túbulo contorneado distal que no tiene microvellosidades. No hay microvellosidades. Por eso el conducto se ve un poco más limpia la luz. ¿Sí, chicas y chicos? ¿Sí? Tenemos túbulo contorneado proximal, la luz es más sucia, más opaca, ¿sí? Y tenemos el túbulo contorneado distal, que la luz es más limpia. No hay microvellosidades. Entonces, hasta acá, chicas y chicos, hemos hablado acerca de la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del sistema urinario, chicas y chicos. Y les digo algo, si me falla una neurona, o perdón, una nefrona, si me falla una nefrona, ¿sí? El riñón empieza a fallar. Si se falla una nefrona, el riñón empieza a fallar, chicas y chicos. La pregunta es, ¿por qué, profesor? Lo que pasa es que, chicas y chicos, recuerden que gracias a la nefrona, no solamente me va a permitir la filtración de la sangre, sino que también regula la presión arterial. Regula la presión arterial, que eso lo hemos hablado al principio de la clase. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y por qué? Lo que pasa que acá, ¿sí? ¿Qué sucede? El túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado distal, cuando pasa entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿sí? Cuando el túbulo contorneado distal pasa entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, esa pequeña porción se llama mácula densa. Vamos a tener la mácula densa. Profesor, ¿qué es la mácula densa? La mácula densa son células diferenciadas. La mácula densa son células diferenciadas del túbulo contorneado distal. Repito, la mácula densa son células diferenciadas, son células diferenciadas del túbulo contorneado distal. ¿Sí? Claramente, la mácula densa, ¿sí? Son células diferenciadas del túbulo contorneado distal cuando pasa
entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Qué sucede? Cuando la presión arterial, cuando la presión arterial baja, cuando la presión arterial baja, la mácula densa estimula a unas células yuxtaglomerulares, ¿sí? La mácula densa estimula ¿a quién? A las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas especializadas, células musculares lisas especializadas para sintetizar renina. O sea, las células yuxtaglomerulares están en la arteriola aferente. Las células yuxtaglomerulares están en la arteriola aferente. Se van a encontrar en la arteriola aferente. Son células musculares lisas. Ahora, ¿en qué momento se libera la renina? Cuando la presión arterial cae, cuando la presión arterial baja. Si la presión arterial baja, la mácula densa es un sensor. La mácula densa es un sensor. Observa la presión arterial. Si baja la presión arterial, estimula a las células yuxtaglomerulares para sintetizar renina, para sintetizar renina, para formar renina. Y a eso se activa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona.